Buenas noches, hermano. Dios les bendiga. El Señor esté con todos ustedes en esta noche. Agradecido a Dios por estar una vez más con todos ustedes, hermanos. Les abrazo en el amor del Señor a cada uno. Bueno, hoy estuvimos en la radio con el hermano Nicolás. Hermoso el programa del hermano Nicolás. Gracias al Señor. Que el Señor lo bendiga cada día. Que el Señor lo fortalezca cada día. Bueno, hermanos, saludos para todos y todos, hermanos, amigos, conocidos, especialmente para los hermanos de la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 del barrio del Tambo, Isidro Casanova. Vamos a hacer una corta oración y vamos a ir a la palabra. Señor, estamos delante de tu presencia en esta tarde, agradecidos, Señor amado, por cuanto tú nos permites, Señor, una vez más estar frente a tu palabra, Señor, para poder compartir con los hermanos, con las hermanas, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te pido tu respaldo, Señor, a mi vida, Señor. Respáldame, Señor, y que mis pensamientos y mis sentimientos estén de acuerdo con los tuyos, Señor. Bendice a los hermanos, bendice a las hermanas, en el nombre de Jesús. Bendice a aquellos hermanos, Señor, que están en los hospitales, enfermos, que puedan ser sanados por tu gran poder. Señor, termina con esta pandemia, Señor. Te lo ruego y te lo suplico en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro amado Señor. Padre, bendice la iglesia toda. Bendice tus siervos y tus siervas, Señor, que has levantado para este tiempo. Oh, Señor, ayúdanos, Señor amado, y guíanos con tu poder, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias le damos al Señor, alabado sea el nombre de Jesús. Gracias por lo que el Señor nos permite, hermanos. Quería más o menos cerrar lo que veníamos hablando en esta mañana, y veníamos hablando sobre el espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿no? Porque ahora nosotros, a diferencia de Israel, nosotros estamos en una dispensación que administra vida, ¿no? La dispensación anterior administraba muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque el pecado, como hemos leído, por medio de la ley, hacía que el hombre pecara el doble, por así decirlo, ¿no? Porque la ley era santa, justa y buena, como leímos esta mañana, pero el hombre, con su naturaleza de pecado y al no tener en él la posibilidad de agradar a la ley de Dios o satisfacer la ley de Dios, por cuanto él había heredado por medio de Adán una naturaleza pecaminosa, entonces la ley de Dios a él le jugó en contra. No le jugó en contra. ¿Por qué? Porque el hombre creyó que la ley la tenía que cumplir. Y la ley le fue dada para que el hombre se diera cuenta que él era un pecador y que necesitaba de un salvador. No, porque el hombre no podía salvarse por medio de la ley y porque su naturaleza era pecadora, pecaminosa. Entonces Dios le dio al hombre la ley no para que la cumpliera, sino para que él se diera cuenta, porque la ley producía en él toda codicia, porque el mandamiento decía no codiciarás, no, pero el mandamiento que era para vida fue para muerte, para el pecador, como está escrito en la Biblia, la palabra del Señor. Vamos a seguir leyendo un poquito para poder, a ver si entendemos un poco más. Entonces, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago, decía el apóstol Pablo. No entiendo, eso es cuando él carecía del conocimiento, cuando él carecía de la revelación que Jesucristo le dio a él. No en el momento que después él escribió las cartas y después de que él fue guiado por el Espíritu Santo a escribir la carta de Romano y a la carta de Colosense o Tesalonicense. Toda esta experiencia que tuvo el apóstol Pablo, que él relata acá, fue antes. Por eso él no entendía por qué él hacía lo malo, ¿no? Amando él a Dios, no teniendo la ley de Dios a su favor.
No, ¿cómo es posible que él no se considera un pecador, Pablo, sino que él se consideraba un hijo de Dios, como parte del pueblo de Israel? Porque los hijos de Dios antes eran los israelitas. Por elección Dios los escogió a ellos. Pero no entendía Pablo por qué hacía lo malo. ¿No? Pues no entendía por qué él hacía lo que aborrecía, no lo entendía. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, ¿vio? La ley es buena, porque la ley decía que robar era pecado, codiciar es pecado, blasfemar es pecado, deshonrar al padre y a la madre es pecado, ¿no? Engañar a la esposa o al esposo es pecado. Todo la ley marcaba la voluntad de Dios en cuanto a que el hombre pudiera vivir una vida santa. Pero el hombre tenía un cuerpo de pecado, una naturaleza de pecado que él había heredado de Adán. Entonces, Pablo dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Veo acá el pecado está visto aquí como una persona que mora dentro de nosotros, ¿no? Y que reina sobre nosotros, o reinaba sobre nosotros, cuando no teníamos el conocimiento. Pero ahora yo sé que en mí, esto es en mi carne, dice Pablo en el versículo 18, no mora el bien, y eso es hasta hoy. Aunque nosotros hemos alcanzado la victoria sobre el pecado por medio del Evangelio de la Gracia, nosotros entendemos que en nuestra carne no mora el bien, ¿no? Porque yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. No, porque el bien está en mi espíritu, y el bien es Dios en mí. Dios, la vida de Dios, la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo están en mi espíritu, y ahí mora el bien. Pero en mi carne no mora el bien, mora el mal, y eso va a ser hasta el día que nosotros no partamos de este mundo. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque el hacerlo, para hacer el bien, yo necesito el cuerpo humano. No solamente necesito el espíritu o el alma, sino también necesito el cuerpo. Entonces, el querer hacer el bien estaba en el apóstol Pablo, como está en muchos hermanos y hermanas que quieren hacer lo bueno, pero no lo pueden alcanzar porque en la carne no mora el bien. Entonces, Pablo decía, porque el bien que quiero hacer no lo puedo alcanzar, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Entiende? Porque ahora nosotros, como dijimos anteriormente, decimos que nosotros, ahora la carne está en nosotros, pero nosotros estamos en el Espíritu, nosotros ahora estamos en Cristo, ¿no? Antes nosotros estamos en la carne. ¿Cuándo antes? Antes de ser salvos. Antes de ser hijos de Dios, antes de ser santos. Entonces nosotros andábamos en la carne, pero una vez que tuvimos el nuevo nacimiento, ya no andamos más en la carne, ahora andamos en el Espíritu. ¿Entiende? Andamos en el Espíritu. ¿Cuándo andamos en el Espíritu? Cuando nosotros nos despojamos de la carne. Cuando nos despojamos de la carne, Dios no quita la carne de nosotros. Dios no quita el cuerpo de pecado de nosotros. Después de que somos salvos, nosotros nos tenemos que deshacer del cuerpo del pecado. Por eso Colosenses capítulo 3, versículo 9 dice, habiendo despojado del hombre viejo con sus hechos. Y en Colosenses dice que nos hemos despojado del cuerpo de los pecados en la circuncisión de Cristo. Colosenses 2:11, en la circuncisión de Cristo nos hemos despojado. Entonces nosotros ahora por la fe decimos que no tenemos cuerpo de pecado, porque nosotros nos despojamos ahora. Ese cuerpo que nos llevaba a pecar ya no está más en nosotros. Ese pecado que reinaba sobre el cuerpo del pecado, ese pecado tampoco está sobre nosotros o en nosotros. No, ahora en nosotros está el espíritu, en nuestro cuerpo. Pero, ¿y entonces por qué somos tan débiles si el pecado no está en nosotros? Porque están las concupiscencias. Las concupiscencias no son pecado, pero cuando nosotros damos lugar a las concupiscencias, la concupiscencia da a luz el pecado y el pecado la muerte.
Eso es Santiago capítulo 1, versículo 3 en adelante. ¿Vio? Entonces, nosotros estamos bajo el espíritu de vida y no bajo el espíritu de muerte. Porque según Romanos 8 dice, porque la ley del espíritu de vida, la ley del espíritu de vida, en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado. Entonces la ley del espíritu, el poder del espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha liberado del poder del pecado y de la muerte. Fíjese, entonces, ¿cómo podemos vencer el pecado que está en nosotros? ¿Cómo podemos nosotros dejar de pecar? La única manera es creer que el espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado del poder del pecado y de la muerte. Ya el pecado no tiene dominio sobre mí, porque ahora recibí un poder mayor que el pecado, como lo dije en esta mañana. Gloria al nombre del Señor. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, ¿no? Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces fíjese qué maravilloso esto, hermanos. Qué maravilloso que nosotros podamos entender esto. Libertados del poder del pecado. Antes no podíamos dejar de pecar, ¿no? Porque teníamos una naturaleza pecadora. Antes el cuerpo del pecado estaba en nosotros, pero ahora nos hemos despojado por medio de la revelación de la palabra, nos hemos despojado del cuerpo del pecado, ¿no? En la circuncisión de Cristo. Cuando Cristo fue sumergido en la muerte, esa fue la circuncisión, fue sumergido en la muerte. Nosotros fuimos sumergidos en la muerte juntamente con Él. Y Él que llevó a la muerte, el cuerpo de pecado. Entonces nuestro cuerpo de pecado también fue a la muerte, ¿no? Entonces fue a la muerte y ahí quedó, en la muerte. Y resucitó una nueva creación, un hombre, ya no con un cuerpo de pecado, sino con un cuerpo resucitado y glorificado. Un cuerpo sin pecado. Nosotros por la fe, nosotros decimos que en nosotros hay concupiscencias, pero que el pecado no mora en nosotros. Nosotros tenemos que guardarnos de las concupiscencias, de los deseos de la carne, de las concupiscencias de la carne. La carne desea pecar, desea hacer lo malo, pero nosotros tenemos que vivir en el espíritu, en el poder del espíritu de vida en Cristo Jesús. Tenemos que vivir en el poder del Espíritu Santo, en el poder de la vida de resurrección tenemos que vivir. Gloria al nombre del Señor. Por eso dice que no presentemos nuestros cuerpos al pecado como instrumento de iniquidad, sino que presentemos nuestros cuerpos, ¿no?, como instrumento de justicia, para servir a la justicia. Bueno, gloria al nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Entender esto es muy hermoso. Es muy hermoso, es muy lindo entenderlo, ¿no? Poder dejar de pecar. Poder dejar de pecar es posible, sí. Por medio del entendimiento, entendemos. ¿Qué entendemos? La manera de Dios para liberarnos del poder del pecado. La manera de Dios. Yo no me puedo liberar del pecado haciendo cosas buenas. No, yo tengo que liberarme del poder del pecado aceptando el conocimiento de la palabra de Dios. Y el conocimiento de la palabra de Dios dice que Cristo nos hizo libres del pecado. ¿Por medio de qué? Por medio de que Él llevó el cuerpo del pecado a la cruz y lo venció. Y también en Romanos capítulo 8 dice, porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, lo condenó al pecado. Entonces, hermanos, hay una vida sin pecado. Es la vida del hombre espiritual. El hombre espiritual no puede pecar. ¿Por qué? Porque ese hombre es nacido de Dios. Ese hombre espiritual. El hombre espiritual dice, él juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque no hay nada para juzgar, nada pecaminoso en ese hombre espiritual.
¿no? Ahora, ¿vamos a ver imperfecciones en el hombre espiritual? No, porque el hombre espiritual es perfecto. ¿Quién fue el primer hombre espiritual? Cristo. Él fue el primogénito de entre muchos hermanos. Entonces, Cristo fue el primer hombre espiritual porque Él es primero en todo. Entonces, nosotros ahora, después de haber recibido la salvación, la justificación, la regeneración, el nuevo nacimiento, el perdón de nuestros pecados, el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, después de haber recibido el conocimiento, ¿no?, del misterio escondido desde siglos, ¿no?, que Dios ahora nos reveló por medio de su palabra, después de haber adquirido nosotros el conocimiento de la palabra revelada, ¿no?, y la cual santificó nuestra alma, donde está nuestro corazón y nuestra mente, ¿no?, después de todo eso, ¿no?, nosotros ahora podemos vivir una vida sin pecar. Sin pecar. ¿Quién? El hombre espiritual. El hombre espiritual. Ahora, pero usted me va a ver a mí, me va a ver con muchos errores, pero los errores están en la carne. En la carne hay muchos errores. A mí, en mi carne y en la suya también. No hay una carne que sea perfecta. La carne es imperfecta, la carne no puede ser mejorada, no puede ser santificada la carne, pero el espíritu y el alma sí. Entonces, cuando nosotros decimos que somos un hombre espiritual, o cuando decimos que nosotros no tenemos pecado, entonces estamos hablando de nuestro espíritu y de nuestra alma. A eso nos referimos, porque la vida de Dios santificó, ¿no?, nuestro espíritu y nuestra alma, porque hasta ahí llega la vida de Dios, hasta el alma. Es decir, para santificarla. Ahora, el cuerpo manifiesta la vida del alma, como lo era antes. Antes nuestra alma estaba corrompida, nuestra alma estaba llena de concupiscencia, no, llena de pecado, pero ahora tenemos un alma santificada y el cuerpo manifiesta la vida del alma. Entonces nosotros ahora vemos que manifestamos la vida de nuestro Señor Jesucristo a través de nuestra alma. Por eso Pedro dice en Primera de Pedro, capítulo 1, 25, habiendo purificado vuestras almas por medio de la obediencia a la verdad, habiendo purificado. La obediencia es creer también. Cuando decimos que obedecemos, decimos que creemos. Y como consecuencia de haber creído, entonces obedecemos a la fe, creemos la palabra de Dios, vivimos en consecuencia, ¿no? Vivimos en consecuencia a lo que dice la palabra de fe, ¿no? La palabra de fe dice, no presentéis vuestros miembros al pecado, y no lo hacemos. No presentamos nuestros miembros al pecado, sino que presentamos nuestros miembros para servir a la justicia, para servir a Dios. ¿Cómo servimos a Dios? Sirviendo al prójimo, ¿no? Por eso dice, al que tiene hambre, dale de comer, al que tiene sed, dale de beber, al que está desnudo, cubrirlo. Entonces, sirviendo a los pobres, nosotros servimos a Dios, con nuestros miembros, ¿no?, con toda nuestra fuerza, nuestro ser. Y en eso estamos ocupados, ¿no? Por eso nosotros servimos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Es decir que nosotros vamos regulando, ¿no?, la vida de Dios que está en nosotros, la vamos regulando en la medida que nosotros vamos entendiendo, vamos regulándola, ¿no?, para que la vida de Dios se manifieste en nosotros. El Espíritu Santo la va regulando, la va poniendo en práctica. Por eso vamos entendiendo y vamos regulando y vamos entendiendo. No es que nosotros gastamos toda la vida de Dios en una acción, sino que vamos regulando. Mañana tengo también para dar, ¿no?, a aquellos que necesitan, porque la vida de Dios permanece en mí. Regulo la vida de Dios para que la vida de Dios permanezca en mí. ¿En dónde? En mi vida práctica. Bueno, gloria al nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Entonces dice la palabra del Señor, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿vio? La ley del Espíritu de vida, fíjese qué hermoso, hermano, ¿no? La ley del Espíritu de vida.
en Cristo Jesús. Ahí en 1 Corintios 15, 45, pues a ver qué nos dice ahí, hermanos. 1 Corintios 15, 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, ánima viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Fíjese, el espíritu que da vida. Él fue hecho el espíritu vivificante. Entonces, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del espíritu vivificante, me ha librado del poder del pecado y de la muerte. Dios, gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer frente a esta palabra que está aquí? Tenemos que creerla. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, ánima viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Alabado sea el Señor. Fíjese qué maravilloso esto, hermanos. Que esperemos que usted lo pueda entender. Como dice ahí en Juan 5:21. Vamos a ver dónde nos lleva ahí la palabra de Dios. Espíritu vivificante. 5:21 de Juan. Y dice la palabra del Señor. Porque como el Padre levanta los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Vio? Él se hizo el Espíritu vivificante, el Espíritu que da vida. Y nosotros estábamos muertos en delitos y en pecado y Él nos dio vida. Porque así como el Padre, dice en el 21, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Vio? Porque todo el juicio le dio a su Hijo ahora. Todo Él. Entonces, nosotros ahora, por medio del Espíritu vivificante, por medio de el Cristo resucitado, nosotros ahora obtenemos vida. Tenemos vida para dar vida. Hoy en nuestras congregaciones no tiene que reinar la muerte, sino la vida. Y en la vida de Cristo no hay condenación, porque Cristo justificó. ¿A quiénes justificó? A los que están dentro. Entonces los que están dentro no pueden ser condenados, porque ya han sido justificados. Ahora, ¿eso qué quiere decir? ¿Que los que están dentro pueden vivir como ellos quieren? No. Los que están adentro, ellos tienen que vivir conforme a la, como leímos nosotros, conforme a la regla, conforme a las normas, conforme a las doctrinas y mandamientos que Cristo tiene para la iglesia. Se da cuenta, hermano, amado, gloria al nombre del Señor, porque habíamos leído que ahora vivimos conforme al régimen nuevo del Espíritu. Y el régimen, como leíamos hoy a la mañana, ¿qué es el régimen? El régimen es la regulación de la vida de Dios en nosotros. La vida de Dios en nosotros nos va regulando, nos va llevando, nos va conduciendo a nosotros, ¿no? Y nos hace entender, ¿no? Uso metódico para regular la vida o sostenerla. Un uso metódico. Entonces, el espíritu regula la vida de Dios que está en nosotros metódicamente. Va regulando la vida. La vida de Dios yo no la puedo regular, sino que la vida de Dios me regula a mí. Me va llevando a mí, lo va llevando a usted. Eso en la medida que nosotros le damos lugar a la vida de Dios. Entonces, la vida de Dios, el Espíritu, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús va tomando su lugar. ¿Y cuál es el lugar de la vida de Dios en nosotros? De enseñorearse sobre nosotros. Él se enseñorea. Ahora, así, prepotentemente no, nosotros le dimos ese lugar. Voluntariamente. Señor, yo no sé cómo hacerlo, ayúdame. Yo no sé cómo dejar de pecar. Te pido que me ayudes, que me conduzca, Señor, a una vida en la que ya no puedo pecar. Entonces el Espíritu Santo me va regulando.
me va regulando, hermanos amados. Habíamos leído ahí en Romanos, en 1 Corintios 15, ¿no? 45, donde dice que el postrer Adán, espíritu que da vida, el postrer Adán. Gloria al nombre del Señor. Y podíamos leer ahí en el capítulo 6, 33 de capítulo 6 de Juan 6, 33, donde dice, fíjese cómo dice acá la palabra del Señor, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo, ¿no? Y da vida al mundo. Y dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Y Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas he dicho que aunque me habéis visto, no creáis. No creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo afuera. Entonces yo soy el pan de vida, el espíritu de vida. Cuando decimos el espíritu de vida, es amplio eso. Cuando decimos el espíritu de vida, decimos el pan de vida, ¿no? Y cuando decimos el espíritu de vida, decimos que el postrer Adán, el espíritu vivificante, el espíritu de vida, ¿no? Que nos hizo libres del pecado y de la muerte, es el espíritu vivificante en 1 Corintios 15, 45. Pero también es el pan de vida en Juan, capítulo 6 al 39. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces dice que el espíritu de vida me libertó, me ha librado, porque la ley del espíritu de vida, el poder del espíritu de Cristo, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El espíritu de vida que me ha liberado del pecado y de la muerte es el pan de vida que habla Juan en el capítulo 5 y el capítulo 6. 5:21 y capítulo 6, 33 al 39. ¿Vio? Y si seguimos leyendo el mismo capítulo, el versículo 40. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que me ve al Hijo y cree en el Hijo tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, dice. Y usted puede seguir leyendo allí en ese capítulo hasta el versículo 57. Entonces, fíjese qué maravilloso, hermano. Un pan descendido del cielo a nosotros nos liberó del poder del pecado y de la muerte. Pero no como pan, en este caso, sino como un poder, sino que el poder del Espíritu de vida, el poder del Cristo, ¿no? Crucificado, muerto, sepultado y resucitado, hecho el Espíritu vivificante, nos ha liberado a nosotros del poder del pecado y de la muerte. Ahora, el pecado no puede enseñorearse más de nosotros, porque ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Bueno, por desconocimiento, muchos hermanos son derrotados por el pecado, ¿no? Por las concupiscencias de la carne, porque la concupiscencia da luego el pecado y el pecado la muerte. Pero aún así, el Espíritu de gracia, el Espíritu de Cristo que mora en ellos, no quiere restaurarles de su condición caída. Y para eso, ¿qué hace el Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo? Bueno, te acerca la palabra de restauración. Esta es una palabra de restauración para la vida de aquellos que han pecado o que no saben cómo dejar de pecar. Usted, hermana, hermano, usted tiene que creer que el Espíritu de vida, que el Cristo, ¿no? Crucificado o encarnado,
el Cristo encarnado, Cristo que tuvo un vivir humano, el Cristo que fue crucificado, muerto y sepultado y resucitado, ese Cristo ha hecho libre del poder del pecado y de la muerte. Usted tiene que creer. Y ese Cristo mora en nosotros. Quiere decir que nosotros tenemos un poder para dejar de pecar dentro de nosotros. Ahora, ¿usted cree eso? Sí, pastor, yo creo. Bueno, esa creencia usted tiene que declararla en el momento de la lucha y de la prueba que va a venir a su vida. En el momento de tentación, en el momento cuando todo sale mal, usted tiene que declarar, nuevamente citamos el versículo: con Cristo estoy juntamente crucificado, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. El espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre del pecado y de la muerte. Así usted tiene que decir. Usted tiene que declarar en ese momento de la tentación: yo no puedo pecar. Usted tampoco puede pecar. Si realmente creemos la palabra de Dios, nosotros vamos a destronar al pecado de nuestra vida. El pecado no va a llevarnos a pecar a nosotros, porque ya no somos conducidos por el pecado, sino que somos conducidos por el Espíritu de vida en Cristo Jesús, por el pan de vida. Y si nosotros nos dejamos conducir por Él, Él dice que nos va a resucitar con Él, que nos va a resucitar de entre los muertos y nos va a llevar con Él en las nubes. Fíjese, hermanos. Por eso es maravilloso que nosotros podamos entender esta palabra, porque este capítulo 8 es un capítulo de liberación y de bendición para los creyentes, el capítulo 8 de Romanos. Acá obtenemos la victoria sobre el pecado, sobre el cuerpo de pecado, sobre la muerte. Tenemos la victoria si creemos, si nos apropiamos con fe sincera. Por eso, después de que nosotros pasamos el versículo 1, el versículo 2, pasamos el versículo 3 y pasamos el versículo 4 del capítulo 8 de Romanos, entonces se nos exhorta a vivir en el Espíritu. A vivir en el Espíritu. Es que esta vida que nosotros hemos recibido solamente se puede vivir cuando nosotros nos trasladamos al Espíritu. ¿Nos trasladamos al Espíritu de qué forma? Por la fe. Por la fe yo estoy en el Espíritu y el Espíritu está en mí. Por eso ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo, en el nuevo hombre, en el Espíritu. Ninguna condenación hay. Porque nosotros hemos pasado de condenación a vida. ¿No? Hemos pasado del pecado al reino de la justicia, del reino del pecado al reino de la justicia. Hemos sido trasladados así. Y ahora, si nosotros estamos en un reino de justicia, ¿qué es lo que se tiene que manifestar en ese reino? La justicia de Dios, por medio de la santidad y por medio del ser santo de nosotros, por medio de la obediencia a la fe. Nosotros entonces manifestamos una vida de justicia. Esa vida de justicia le trae gloria a Dios y bendición a nosotros, personalmente y también como iglesia local. Como iglesia local. Por eso, usted me dice, estuvimos hablando nosotros sobre el hecho de que somos santos, estamos hablando de la santidad, estamos hablando de la obediencia, de obedecer y de la obediencia a la fe, ¿no? Pero resulta que ahora nos encontramos con el pecado. El pecado nos sale al cruce, tratando de impedir que nosotros, todos esos temas que venimos viendo, se realicen en nuestro cuerpo humano. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que tratar al pecado. Así que el pecado se cruzó para que yo no viva una vida en santidad. El pecado se cruzó para que yo no manifieste una vida santa. El pecado se cruzó para que yo no obedezca a la fe. Entonces, la Biblia me lleva, el Espíritu Santo me lleva al capítulo 8 de Romanos, donde me dice, ¿no?, que el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado del pecado, de la ley del pecado y de la muerte. Me han liberado, me han liberado. Usted no está obligado a pecar, por más que la carne lo desee.
Por más que usted tenga el deseo ardiente en su corazón de pecar, usted no está obligado a pecar. Ahora, este es un punto muy delicado, por supuesto, que trataré de expresarlo de la mejor manera posible, porque no todos van a entender lo que voy a decir. Ahora, nosotros cuando nos apropiamos por la fe de que lo que dice la palabra es verdad, bueno, creemos que Dios nos hizo libres del pecado por medio de la crucifixión, por medio de la muerte, crucifixión, sepultura y resurrección de Cristo. Creemos, porque Él llevó nuestro cuerpo de pecado a la muerte, porque Él, como dice en el capítulo 3, Él condenó al pecado en su carne, lo condenó, lo mató al pecado en su carne. Creo eso, pero tengo una tendencia yo, o cualquiera de nosotros podemos tener una tendencia, ya un hábito que no puedo dejar. Pero ya tengo concebido en mi mente yo tengo concebido agradar a Dios. Pero la concupiscencia de mi carne es mayor que el deseo de mi mente. ¿No? Fíjese, puede llegar, el deseo es el deseo de servir a Dios. Pero la concupiscencia, que el deseo que yo tengo de satisfacer de aquello, ¿no?, que es pecado, me paraliza. Y entonces, en vez de hacer el bien que quiero hacer, hago el mal que no quiero hacer. Y entonces me siento miserable. Entonces, todavía estoy en el capítulo 7 de Romanos, ahí. Y entonces pregunto, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Por medio de Jesucristo resucitado, por medio de Jesucristo encarnado, Jesucristo con su vivir humano, Jesucristo crucificado, muerto, sepultado y resucitado, por medio de ese Jesucristo yo me libero del cuerpo del pecado. Ahora, ¿yo cómo me libero del cuerpo de pecado? ¿No? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que creer que el cuerpo que yo usaba antes para pecar, ¿no?, ese cuerpo fue crucificado. Hace 2000 años atrás fue crucificado ese cuerpo. Y yo ahí lo dejo, crucificado. En todo caso lo sepulto a ese cuerpo en la tumba de José de Arimatea. Y nunca más se resucitó ese cuerpo de pecado, sino que resucitó un nuevo hombre, sin cuerpo de pecado, sin pecado. ¿Entiende, hermano? Esa es la manera de vencer la debilidad o la inclinación que muchas veces los cristianos tenemos en ciertas cosas. No, porque nosotros hemos recibido de Dios todo lo suficiente para que el pecado no gobierne más nuestra vida. Solamente lo que nos falta a nosotros es creer y declarar. ¿Usted cree que Jesucristo llevó su cuerpo de pecado a la cruz? Sí, pastor. ¿Usted cree? Bueno, declárelo. Mi cuerpo de pecado fue crucificado. ¿No? ¿Y ahora qué cuerpo tengo yo? Ahora tengo un vaso de barro que contiene un tesoro. Vamos a leerlo ahí creo que en 2 Corintios 4, en el versículo 7. Tenemos empero este tesoro en vaso de barro, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Vio? Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora este no es un cuerpo de pecado. Ahora este es un vaso de barro débil que contiene un tesoro. Y ese tesoro es la vida del Espíritu vivificante. Es la vida del Espíritu que da vida, que está en Cristo Jesús. Ahora, este vaso, el diablo muchas veces va a querer usar este vaso para hacernos sentir a nosotros que el cuerpo del pecado todavía está en nosotros. Porque este vaso tiene la misma naturaleza que el otro vaso. Tiene las mismas inclinaciones.
Pero a diferencia del otro vaso, ¿no? En aquel vaso reinaba el pecado, en este vaso no reina el pecado, en este vaso reina Dios, porque Dios mora en este vaso. Entonces yo ahora no estoy obligado a obedecerle al pecado, porque el pecado está afuera ahora. Antes el pecado estaba dentro, pero ahora el pecado está fuera de nosotros, ¿no? Y quiere entrar en nosotros por medio de las concupiscencias. Entonces nosotros tenemos que creer que las concupiscencias no le vamos a dar lugar a las concupiscencias, porque nosotros, Dios nos dio el Espíritu Santo para mantener a las concupiscencias en estado inactivo, en estado muerto. Cuando nosotros tenemos las concupiscencias de nuestra carne en estado muerto, entonces ya no tenemos deseo de vivir conforme a la carne, sino que lo que sobresale es el deseo de vivir conforme al Espíritu, porque lo que sentimos es la vida de Dios en nosotros. Sentimos, experimentamos la vida de Dios en nosotros. Entonces nosotros lo que manifestamos es la vida que tenemos adentro, no la vida que tenemos afuera. ¿Dónde es adentro y dónde es afuera? ¿No? En la carne es afuera, ¿no? El alma y el espíritu es adentro. Entonces la carne es afuera. Entonces nosotros sabemos porque lo que tiene contacto con este mundo no es el espíritu y el alma, porque eso está adentro, sino que lo que tiene contacto con este mundo es la carne. Entonces, ¿qué decimos? La carne está en nosotros, no podemos negar la carne, pero nosotros no estamos en la carne, nosotros estamos en el espíritu, estamos adentro, estamos encerrados con Cristo allí, ¿no? Estamos ahí viviendo en el reino de Cristo que está dentro de nosotros, porque donde está el rey está el reino. Entonces tenemos el reino de Cristo dentro de nosotros, ¿no? Y ahí nosotros nos complacemos, y ahí nos satisfacemos con esa comunión y esa relación que está dentro de nosotros. Este es un tema, no sé si todos me van a estar entendiendo, pero es un tema maravilloso que si usted escucha el video varias veces, ¿no? Usted se va y con el deseo de que esto sea una realidad en su vida, usted se va a gozar. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria, me ha liberado del poder del pecado y de la muerte. Ahí en Juan 8:32, 8:32 dice así, fíjese hermano. Dice, la verdad os hará libre. Y dijo entonces Jesús en el 31 a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mí y mis palabras, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces nosotros fuimos libertados, ¿no? Por medio del Espíritu de vida. Dice, el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado. ¿Cómo me libertó el Espíritu de vida? Por medio del conocimiento. Porque dice, entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cómo conocemos la verdad? Por medio de la palabra. Entonces la palabra nos hace libre. ¿Libre de qué? Libre del hombre viejo, libre del cuerpo del pecado y libre del pecado, libre del mundo y libre del diablo. El conocimiento de la palabra. Nosotros hasta que no teníamos conocimiento de la palabra, hasta que no adquirimos el conocimiento de la palabra, nosotros siendo hijos de Dios éramos esclavos del pecado. Servíamos al pecado, porque todavía no nos habíamos despojado del cuerpo de los pecados. No nos sabíamos, porque no teníamos conocimiento. Nosotros queríamos vivir como Pablo en el capítulo 7. Él quería hacer lo bueno, pero terminábamos haciendo lo malo. Y nos sentíamos miserables.
Íbamos a la iglesia y llorábamos a mares. Y todos decían, está lleno del Espíritu Santo. Estábamos llenos de amargura. Estábamos llenos de amargura por el fracaso que habíamos obtenido. Éramos hombres que avergonzábamos el nombre del Evangelio, el nombre de Dios nosotros. Cuando no teníamos conocimiento. Cuando vino el conocimiento, entonces el conocimiento nos llevó a nosotros a ser libres del pecado. ¿Qué le parece, hermano, esto? Esto es precioso. Esto es maravilloso, ¿no? Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado. Qué maravilloso, hermano. También ahí en Gálatas, en el capítulo 5 de Gálatas, si usted quiere fortalecer este pensamiento, capítulo 5:1, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez en yugo de esclavitud. No, ya no podemos ser esclavos nuevamente del pecado. Ya nosotros no podemos estar bajo su gobierno, bajo su dominio. Cuando hemos recibido un poder superior al pecado, que es el poder del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿cómo vamos a estar de nuevo sujetos al pecado? Este conocimiento se ignoró en la iglesia, pero generaciones. Se ignoró este conocimiento. Este conocimiento que nosotros le estamos compartiendo a usted, este conocimiento fue dado con goteo. Pero ahora Dios quiere que nosotros lo demos a granel, este conocimiento. Que muchas almas, que muchos de sus hijos que se sienten miserables, que sienten que son fracasados, que sienten que no son merecedores de la misericordia de Dios, que sienten que se van a ir al infierno por no haber cumplido con los mandamientos. Muchos hijos de Dios que hoy están en el mundo porque dijeron, bueno, la verdad es que no hay perdón para mi vida. No, hoy viene un mensaje de Dios que Dios ya tenía desde antes de los siglos, desde antes del comienzo del principio. Él ya tenía este conocimiento para revelarnos a nosotros por el Espíritu Santo, a través de las 14 epístolas del apóstol Pablo. Este Cristo, ¿no?, que fue crucificado, que fue sepultado y fue resucitado, este Cristo cuando resucitó se le apareció a Pablo y le dio la revelación de este misterio al apóstol Pablo. Fíjese. Bueno. Entonces, hermano, ¿usted quiere dejar de pecar? Hermana, ¿usted quiere dejar de pecar, joven? ¿Usted quiere dejar de pecar? Entonces, adquiera conocimiento de este mensaje de la gracia. Adquiera el conocimiento os hará libre, como la libertad os hará libre. Libre de todo eso que usted no puede vencer. Ahora fíjese, una vez que nosotros fuimos liberados, que entendimos que fuimos liberados del pecado, ya no nos volvamos a ser esclavos del pecado de nuevo. Como dice ahí en Gálatas 5:1, ¿no? Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, firme, inamovible, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es aquí que yo, Pablo, os digo que si circuncidáis, bueno, y ahí está tocando otro tema el apóstol Pablo. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre para siempre. ¿Se da cuenta, hermano? Amado, hermana, ¿está entendiendo usted? Me ha liberado. Es algo del pasado. Es algo que pertenece al pecado. Me ha liberado. Hace 2000 años que Jesús le liberó a usted del poder del pecado. Usted tiene que aceptar la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Usted tiene que aceptar la cruz. Por eso Pablo decía, cuando me fui a verlos a ustedes, no me propuse saber nada entre ustedes, sino a Cristo y a este crucificado. A Cristo y a este crucificado. Es lo único que yo quería saber de ustedes, solamente eso. Quería saber de Cristo. Quería que ustedes pudieran conocer el misterio de la cruz.
Por eso yo les predicaba a Cristo crucificado, porque en ese Cristo crucificado el hombre viejo, el cuerpo del pecado, el diablo, ¿no? La muerte, aún el pecado, fue vencido. Doy gracias al Señor. Espero que esta palabra les sea de mucha bendición, hermana, hermanos que me están escuchando. Que usted pueda vivir una vida espiritual. Que usted pueda alcanzar a llegar a ser una mujer o un hombre espiritual. ¿No? Que usted pueda regocijarse siempre en el Señor y en el poder de su fuerza. Le deseo lo mejor, hermano, para usted. Oren por mí, que yo estoy orando por ustedes. Señor, les bendiga grandemente. Padre Santo, estoy delante de tu presencia en esta hora, agradeciéndote por esta palabra que tú me has dado en este día para poder, Señor, compartir con la audiencia. Ayuda a mis hermanas, a mis hermanos, en el nombre de Jesús, para que mañana podamos estar juntos nuevamente. Padre, te pido por nuestro país, te pido por el mundo entero, que pronto podamos salir de esta pandemia, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El Señor le bendiga. Mañana estamos, hermanos, de 7 a 8 de la tarde. El Señor le bendiga a todos.